Hola amigos, ¿qué tal? Os presento un nuevo vídeo más para la colección, para la serie de circuitos útiles. Ya vamos por el 17. Vamos a hacer un comprobador, un tester de baterías de 12 voltios. Ya sé que esto se puede hacer con un polímetro, pero no cualquier polímetro, tiene que ser de calidad, porque hay que medir décimas de voltio para saber cómo está una batería. Por mucho menos dinero nosotros vamos a hacer un medidor tan fiable como un buen polímetro, pero lo que más me gusta de este montaje es la forma de presentar la información, muy visual, muy gráfica, y en un momento veremos cómo está la batería. Bien, pues aquí lo tenéis. Estas pinzas son las que se aplican a la batería a medir, y según cómo esté la batería, si está muy mal, no se enciende ningún LED, y si está perfectamente se encenderán los 5. Y el significado es el siguiente: si se encienden los 5, este último significa que está la batería llena, full, más de 13 voltios. Una batería de 12 voltios realmente es de 13 o 13,2. Esto solamente va a ocurrir si la batería, además de estar llena, está bien conservada, ya que una batería que tiene mucho tiempo probablemente no alcance esa carga. El siguiente estado, si se encienden 4 LEDs, es bueno, good, que son más de 12 voltios, pero menos de 13. A la izquierda tenemos fair, regular, más de 11 voltios, pero menos de 12. Para mucha gente esto ya está mal. Para mí no, yo pienso que una batería con 11 voltios y medio pues no está en lo mejor, pero no hay tampoco que preocuparse demasiado. El siguiente estado, puro, pobre, ese sí ya es para preocuparse. Más de 10 voltios y medio, pero menos de 11. En este caso, si permitimos que la batería se siga descargando, sí podría sulfatarse. Y ya el peor estado es menos de 10 voltios y medio, DIR, muerta. Seguramente esta batería se ha sulfatado y ya no admita carga, o admita mucha menos que si fuese nueva. Y por supuesto, si no se enciende ninguno de los 5 LED, más que muerta, está asesinada. Esta batería ya no tiene arreglo, y quizás tenga algún vaso comunicado y no se puede hacer nada con ella. Este primer esquema no es el definitivo, de hecho ni siquiera va a funcionar, ahora lo veremos, pero lo pongo para que veamos en qué consiste el funcionamiento. Más adelante pondré el circuito definitivo. La idea es muy sencilla: batería a probar, se pone negativo y positivo a cada una de estas ramas. Después del fusible y la resistencia para limitar la intensidad de los LEDs, si no se fundirían a 12 voltios, pues tenemos que esa tensión de la batería es aplicada a estas 5 ramas formadas por parejas Zener-LED, Zener-LED, Zener-LED. Y vemos que cada uno de los Zener tiene una tensión creciente, y nos viene muy bien que en el mercado existan estas tensiones. Observad, por ejemplo, si ponemos 13,2 voltios, debería de encenderse esta rama, full, batería llena, más de 13 voltios, pero vemos una cosa aparentemente rara. El Zener no es de 13 voltios, es de 11. ¿Por qué? Porque si ponemos uno de 13, si le añadimos los dos que necesita más o menos un LED para empezar a funcionar, necesitaríamos 15 voltios. Por eso ponemos 2 voltios menos, 11 del Zener y 2 del LED, 13. Estupendo. Hacemos lo mismo con los demás brazos o ramas de este circuito. ¿Por qué no va a funcionar esto? Porque si ponemos 13,2 voltios, este primer Zener, no por ser el primero, sino por ser el de tensión más baja, nos va a estabilizar el circuito a 9 voltios y medio, es decir, 7,5 más 2 del LED, y no van a lucir las demás ramas, aunque pongamos aquí 14 voltios. Por lo tanto, aquí hay que tomar dos caminos: o cambiar radicalmente el diseño de este circuito, o aprovechar este y usar un truco para evitar esto de la estabilización. Y este es el segundo camino, el que vamos a tomar. A continuación, en el protoboard vamos a probar no el circuito entero, que repito no funciona, sino individualmente, rama por rama, parejas de Zener y LED, y asegurarnos de que el LED empieza a funcionar justo cuando la tensión especificada en cada rama es superada. Bueno, esta parte del proyecto es muy importante. Vamos a probar un LED y el Zener de 11 voltios correspondiente a esta rama para medir si hay más de 13 voltios. Batería llena. Tenemos desde una fuente alimentado el protoboard con 10,79 voltios. Por supuesto el LED pues no se enciende. Vamos a ir aumentando la tensión gradualmente a ver a qué tensión enciende el LED. A ver, muy despacio. 13,36 nada. Lo hace muy levemente a 13,60, es decir, una tensión como 13 con 10 o algo así. El LED no se enciende. Esto no se puede admitir porque esta tensión de 13,65 ninguna batería va a ser capaz de tenerla, no nos sirve. Este es el punto en que uno pues tira la toalla. Pues no. Vamos a seleccionar una tensión de 13,60
no sé, con 13, con 7 o 7, o con 8 o con 10, así. Más bien baja, en donde el LED veis que no funciona. Y vamos a probar a cambiar el Zener por uno de exactamente la misma tensión. Y vamos a comprobar una ley de Murphy que dice no hay dos componentes idénticos que se parezcan. Y es que resulta que no son exactos. Lo mismo el Zener es de 11 que de 11,1 o incluso 11,2. Vamos a cambiarlos por otra pareja que tengo aquí. Y veremos que con esta misma tensión, que no se mueve, sí van a lucir. No solamente cambiamos el Zener, también cambiamos el LED, porque no funcionan exactamente igual. Unos lucen más, otros lucen menos. Pues nos vamos a aprovechar de esa diferencia. Esto significa que tendremos que tener varios Zener del mismo valor para ir ensayando. ¿Veis? Con la misma tensión de... He tocado un poco las puntas, pero vamos, 13,10. Y veis, ahora el LED sí luce, apenas. Es lo que yo quiero, que con 13 voltios exactos empiece a lucir, no con 13,6 como antes. Ahora ponemos menos tensión, mirad el polímetro, es decir, apenas empieza a lucir con 13 voltios. Bien, pues vamos a hacer lo mismo con las 4 ramas restantes, ensayando con varios Zener hasta dar con uno que exactamente encienda su LED para la tensión especificada. Y si hay que cambiar el LED también, pues se cambia. Vamos haciendo ensayos. Este es el esquema definitivo. Como veis, seguimos manteniendo la idea de las parejas Zener LED, pero ahora la alimentación, que es esta, la de la batería a probar, se pone aquí, el positivo no va directamente a los LED, sino que va a través de un circuito CD4017. Esto es un contador de décadas. Y no solamente no va directamente a la alimentación, sino que no va a ir simultáneamente. Es decir, en vez de ir a todos al mismo tiempo, este circuito precisamente lo que hace es mandar una salida secuencialmente a cada una de sus 10 salidas. Nosotros vamos a usar 5. La primera en el pin 3, por cierto, no es correlativo, es decir, la primera salida, el primer LED en encenderse no es el pin 1. El fabricante lo ha dispuesto así internamente, bueno, pues aquí tenéis la disposición. Después de encenderse el primero, se encenderá el segundo, que coincide por casualidad, el 2 y el 2. Después se encenderá el 3, que va en el pin 4, después el diodo 4, que está en el pin 7, y el diodo 5, que está en el pin 10. Así secuencialmente. De esa manera nos vamos a quitar de encima ese problema de que el Zener primero no se estabilizaba la tensión. No va a poder hacerlo ya que cada uno funciona en un momento distinto, es decir, no están funcionando al mismo tiempo. Ahora alguien puede decir, pero yo no quiero ver una especie de luz de Navidad, yo quiero que si han de lucir 3, verlos al mismo tiempo. No os preocupéis porque aquí se puede determinar a qué velocidad funciona esto. La entrada de reloj en el pin 14 viene desde un 555, un viejo conocido trabajando como un oscilador. En su pin 3 tenemos una salida de señal de reloj, onda cuadrada, y con estos valores de R2, R1 y C1 nos aseguramos que la frecuencia sea de varias decenas de hercios. Con eso vamos a tener la ilusión óptica de que lucen al mismo tiempo, aunque no es así. Así que de esta manera, como digo, nos quitamos de encima que el problema de la estabilización indeseada del primer Zener con respecto a los demás. Bueno, más cosas que tiene esto. Tenemos 5 LEDs, pero este circuito puede accionar hasta 10. Aquí tenemos las salidas inactivas, la 7, la 8, la 6, la 9 y la 10. ¿Cómo le podemos decir a este chip que cuente de 1 a 5, no de 1 a 10? Porque las 5 últimas salidas, aunque no se van a encender porque no estamos conectando nada, el chip le dedica su tiempo y eso puede producir un parpadeo. Pues bien, el truco es la primera salida que no vamos a utilizar, que es el diodo hipotético número 6, que está en el pin 1, lo vamos a mandar con esta línea a reset. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando le toque lucir al 6, en realidad lo que va a hacer es un reset, es decir, empezar desde 1 otra vez. Este es el truco para hacer funcionar este circuito desde 1 hasta lo que queramos. Más cosas por aquí. La tensión de la batería, ya me he asegurado de que al pasar a través de este chip y mandarla a la salida, no disminuye nada. Si no fuera así, estas parejas de LED Zener que nos costó un trabajo ajustarlas, se vendría abajo. Pues no, la tensión que aparece aquí es la misma que si no estuviera este chip.
alguna cosilla más. El pin 12 es el carry out, o me llevo una, el acarreo, que no se va a utilizar, se deja al aire. El pin 13 lo llevamos a negativo, a masa, mismo potencial que este. El clock ya lo hemos visto lo que es, el reset también, alimentación 16 voltios positivo, el pin 16 y el 8 a negativo. Por cierto, este chip aguanta un máximo de 15 voltios, no es mucho, pero como la batería más cargada no va a pasar de 14, no tenemos problema. El 555 aguanta aún bastante más. Una cosilla más, veis aquí una marca de Tipex. Bueno, me equivoqué y puse el LED 4 en el pin 6 y no, es en el 7. Este es el esquema definitivo, lo digo porque más adelante en alguna toma de vídeo es posible que veáis este esquema con el LED 4 en el pin 6. No hagáis caso, este es el bueno y también lo tenéis en el blog. Bien, vamos a probar el circuito que acabamos de ver, el esquema que acabamos de ver, lo vamos a probar en protoboard y hay novedades. La primera, ahora los diodos LED no son de colores distintos, los he puesto todos iguales, blancos. Primero, porque es más uniforme, más homogéneo, y segundo, porque cada color tiene una tensión distinta, especialmente el rojo, que con tan solo 1,6 voltios funciona, mientras que el blanco necesita 2, es decir, queda mejor así, todos la misma tensión. Otra diferencia es que no vais a ver resistencia limitadora para los LED como en el primer esquema, el malo. Aquí no hay, no es necesaria, ya que el circuito CD4017 precisamente tiene esa limitación, que no entrega mucha corriente, por lo tanto los LED no se rompen, ni tampoco el propio integrado. Bueno, vamos a probar esto. Tenemos a la entrada alimentación desde una fuente regulable, la fuente de tupper electrónica, y tenemos ahora mismo una tensión de 7,32 voltios, por lo tanto ninguno luce. Vamos a ir aumentando lentamente y cuando lleguemos a 9 voltios y medio debería encenderse el LED más de la izquierda, es decir, el de batería muerta. 9 y medio, vamos a ver si llegamos. Eso es, ¿lo veis? Bueno, no sé si estará orientado a la cámara, pero ya se va iluminando. Ahora ya brilla más. Y cuando lleguemos a 10 voltios y medio debería encenderse el segundo de vuestra izquierda. Eso es, 10,65 ya luce. Ahora a partir de 11 debería de iluminarse el tercero, batería regular. Ya lo hace, 11 y pico. A partir de 12 voltios, que todavía no hemos llegado, debería encenderse el cuarto, es decir, batería buena. Eso es, con 12,14 ya se enciende ahora más fuerte, son 12,30, 12,69, pero el de 13 voltios, el último, sigue sin encenderse. Cuando lleguemos a esa tensión, se encenderá. Vamos despacio para arriba, ya empieza a encenderse, lo veis, con 13, a ver a qué tensión se enciende, muy poco, con 13,2 voltios, pero se enciende. Y con 13, por ejemplo, 13,22, que sería una batería plenamente cargada, pues ya luce bastante bien. Como podéis comprobar, no se ve un vaivén de los LED, sino que parece que están todos encendidos al mismo tiempo, porque va muy deprisa. Esto funciona. Vamos a montar este tester de baterías. Comenzamos con la lista de componentes. Bueno, esto más que una lista de componentes son los componentes en sí. En primer lugar tenemos la carátula, que es opcional. Esto lo podríamos dibujar de cualquier manera en el frontal. Por aquí asomarán los LED, por aquí también. Esta es la madera trasera, la de abajo, la tapa inferior. Y el circuito lo vamos a obtener cortando un trozo al mismo tamaño que estas piezas. Y aquí los componentes electrónicos. Los LED los tengo ordenados en este corcho, pinchados aquí, porque os recuerdo que su comportamiento no es exactamente igual y quiero mantener el mismo orden que en el protoboard. Este es el LED número 1 y así hasta el LED 5. Los Zeners también los tengo pinchados, no hay problema con ellos ya que cada uno es de una tensión distinta, pero bueno, los tengo aquí ordenados también. Circuito integrado 1, el 2, sus respectivos zócalos R1, R2, C1 y C2. El fusible de medio amperio, sin portafusibles porque si no ocupa mucho espacio y no nos va a venir bien, lo vamos a soldar directamente. Estos 4 separadores de 1 centímetro de largo y cuyo interior permite pasar un tornillo de 3-4 milímetros de grueso, son para separar el circuito, lado componentes, del frontal. Y estos 4 separadores, la mitad de largos, 6 milímetros, son para separar el circuito impreso, lado soldaduras, de la madera inferior. Los tornillos que voy a usar para unir todo son de 3 milímetros de diámetro, podría valer también 4, en 30 milímetros de largo,
que posiblemente también servirá 25. Bueno, eso lo veremos ya sobre la marcha. 4 arandelas y 4 tuercas. Terminamos con 2 cables rojo y negro y pinza rojo y negro. El cable podría haber sido de menos sección, lo he puesto un poco más grueso, no por la intensidad que será muy reducida, sino por la resistencia mecánica, que no se rompa fácilmente. Bueno, y ahora sí, a continuación os pongo la lista en pantalla. Os recuerdo que también podéis ver esta lista en el blog, cuyo enlace está en la descripción. El primer paso, que es opcional, sería hacer la carátula. Ya os comenté que se puede hacer dibujado sobre el frontal y nos ahorramos la carátula, pero si queréis hacer una igual, en mi blog tenéis una imagen igual que esta, la podéis imprimir. Eso sí, dadle un poco de zoom, porque mirad, está más estrecho en el archivo original y aquí yo lo he ampliado para ajustarme mejor a los márgenes del papel. Vale, una vez lo imprimimos, recortamos las 5 tiras y las plastificamos, con lo cual si se ensucia podremos lavarlo mucho mejor que la propia cartulina, que se rompería. Por cierto, esto es cartulina de 50 gramos, no es papel normal. Vale, pues ya una cosa hecha. A continuación vamos a cortar un trozo del PCB de tamaño adecuado, 213 milímetros por 53 milímetros, que coincide con el frontal, al que por cierto ya he marcado izquierda, derecha y hacia arriba, para no intercambiar su posición así o así, o así, así, ya que el dispositivo no es simétrico y quedaría mal después. Ya está identificada la posición. Bueno, ponemos así o medimos, da igual. Yo he utilizado mi herramienta avanzada de corte. Ya tenemos nuestro trozo de PCB. Otra operación sobre el PCB será marcar en las esquinas los taladros que habitualmente hacemos. A unos 7 milímetros de cada borde, más o menos. El taladro es de diámetro 3 o 3 milímetros y medio, para pasar después este tornillo con el que sujetaremos todo. Ahora vamos a hacer en cada una de estas marcas un taladro a 10 milímetros de diámetro para que pase el LED. No recomiendo utilizar una broca en un material de este tipo, cartón, cartulina, papel, plástico fino, porque vamos a hacer un destrozo. Mejor utilizar una herramienta que se llama sacabocados. Ahí tiene el filo, veis, por ese extremo, y se golpea y hace un agujero limpio. Se pone el material a cortar sobre una superficie no muy dura, por ejemplo este pequeño paquete de folios reciclados. Y nada, he hecho estos círculos, por cierto, estas circunferencias para centrar bien, que parece que no, pero cuesta un poquito. Tengo que centrarlo sobre ese pequeño círculo blanco. Bueno, lo situamos, me aseguro que está bien centrado por todos lados. Y damos unos golpecitos de martillo. Está bien, le damos. Eso es, se queda ahí y veis, queda perfecto. Después con alcohol y algodón retiramos esas marcas de rotulador. Bueno, vamos a hacer lo mismo con los 4 taladros restantes. Bueno, ya tenemos los 5 orificios hechos, vemos que pasa el LED muy bien. Vale, ahora vamos a aprovechar esta misma carátula para ponerla bien centrada en el frontal, que por cierto la tengo orientada ya en su posición definitiva, mirando hacia arriba y bien orientada. Centramos bien, izquierda, derecha, arriba, abajo, y ahora que no se nos mueva y con cuidado vamos a marcar en el frontal esos taladros. Y ahora en estas marcas, voy a marcar por cierto el centro mejor, vamos a hacer pues 5 taladros a 10 milímetros para que pasen los LED. Ya que estamos con el frontal, marcaremos también los taladros de las esquinas, los que corresponden al PCB. Da igual que lo pongamos arriba o abajo, se va a marcar igual, eso sí, izquierda, derecha, siempre igual. Lo centramos muy bien, igual que antes, sin que se mueva. Marcamos las 4 esquinas. Estos taladros serán de 3 o 4 milímetros, dependiendo del tornillo que vayas a usar para unirlo todo. Yo voy a usar 3 milímetros.
Vamos a la taladradora ahora mismo. Los taladros ya están hechos a 10 milímetros, los LED pasan perfectamente. También los 4 taladros de las esquinas y la madera de abajo, la madera trasera, también le he hecho los taladros en las esquinas. Ahora lo que queda aquí en plan marcar y taladrar es nada más que, bueno, taladrar no, solamente marcar, es poner, da igual, la carátula o el frontal, da lo mismo, sobre el PCB, siempre coincidiendo izquierda-derecha. Vamos a cambiar la posición, centramos muy bien y ahora vamos a marcar con un rotulador. Bien centrado. Y marcamos. ¿Qué va a querer decir esta circunferencia? Pues que dentro de ella habrá que poner los terminales de cada LED para que suban verticales al exterior. Bien, pues la idea es soldar los 2 terminales de cada LED dentro de la circunferencia que hemos trazado como marca. Como vemos, hay al menos 6 agujeros en cada uno. Vale, el siguiente paso va a ser ir montando los componentes en el PCB y para eso nos vamos a ayudar del esquema teórico y sobre todo de este croquis que lo tenéis en mi blog, lo podéis imprimir, no está a escala pero ayuda bastante porque viene la posición relativa de todos los componentes, R1, R2, C1, C2, los 2 integrados, los 5 LED, los 5 Zener ordenados con su tensión. Y el fusible, que creo que lo vamos a poner sin portafusibles porque ocuparía mucho espacio. Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser eso, ir colocando los componentes. Parte de los componentes, bueno, casi todos están ya situados. De momento no los he soldado, he doblado sus terminales para ver la distribución espacial. Me convence cómo está todo. Vale, ahora enseguida soldaré todo. Aquí faltan 3 cosas. Primero, pinchar aquí los integrados, que lo voy a hacer al final para no someterlos al estrés del calor de soldar estos pines. Segundo, el fusible al final creo que sí lo voy a poner con portafusibles, pero no así vertical, que me va a demandar mucho espacio. Lo voy a poner acostado. Aparte de demandar menos espacio, de esta manera podremos extraer lateralmente el fusible, lo que extraerlo así verticalmente aún necesitaríamos más espacio. Así que lo voy a poner, el portafusibles lo voy a poner pegado y por supuesto soldado con alambre en sus 2 terminales hacia abajo, hacia el circuito. En cuanto a los diodos LED, tenemos la duda de cuánto debemos insertarlos, es decir, así, más dentro, más dentro, más dentro, cuánto para que sobresalga lo normal. Pues bien, vamos a poner sus terminales con un agujero de separación. Ahora os pondré una toma ampliada. Y como esto es estándar, la distancia entre agujeros, tenemos que cuando el LED ya se niega a entrar más, esa es la posición correcta. Voy a poner otro LED aquí en su sitio, también con un agujero de separación. Eso es, ya no entra más. Pues bien, ahora sí tomamos la madera frontal y la ponemos. Vemos que justo los LED sobresalen una cosa correcta, al mismo tiempo que el separador que hemos previsto de 12 milímetros pues está más o menos justo, incluso si necesita un poco más de espacio mejor, y vemos que los componentes tienen sitio, así que esa es la posición correcta de los LED, hasta que ya no se dejan introducir más. Ahí los soldaremos. Aquí podemos apreciar que el LED va soldado dejando un agujero intermedio y en el mismo LED en el interior vemos el electrodo de la izquierda que es bastante más grande, ese es el cátodo que va conectado directamente al Zener, también a su cátodo, y lo identificamos en el Zener el cátodo por la banda negra que hay en el mismo cuerpo del diodo. Bien, el circuito está totalmente terminado, bueno, a falta de poner aquí un par de cables con 2 pinzas para medir las baterías. He podido poner el portafusibles mejor que el fusible solo. Bueno, ¿cómo he solucionado las conexiones por este lado? Pues unas veces usando los mismos terminales de los componentes, otras veces usando alambre galvanizado a modo de pistas y otras veces por este lado con cables, por ejemplo, cada uno de los LED a su salida correspondiente del integrado. Bueno, esto está prácticamente ya montado, queda nada ensamblarlo, pero antes conviene probarlo. Traigo desde una fuente una tensión, de momento 0, a ver si esto va a funcionar o no. Lo
estoy poniendo aquí a estas soldaduras. De momento no funciona, 0 voltios, vamos a ir aumentando la tensión. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Estupendo. Tenemos todo sobre la mesa, los separadores, tornillería. Veréis qué fácil y rápido es montar esto. Bueno, el frontal lo primero. Mirad el detalle. Para los tornillos le he hecho un avellanado a cada orificio, de modo que el tornillo, como es cabeza cónica, veis, queda ahí, no sobresale como si fuese una cabeza cuadrada. Esto nos viene muy bien para cuando vayamos a poner la carátula, que no estorbe. Bueno, pues ponemos los tornillos en las esquinas, izquierda, derecha, siempre teniendo en cuenta la posición de cada elemento. Ya tenemos los 4 tornillos, le doy la vuelta y ahora también izquierda, derecha, pondremos el circuito, pero antes los separadores grandes, los de 12 milímetros. Ahora el circuito. Ahora los separadores pequeños para que la parte trasera no choque contra las soldaduras. Los LED sobresalen, bueno, ya lo veremos. Y la parte izquierda-derecha, la parte trasera. Este tornillo no ha entrado del todo. Vale, ayudamos un poco. Y están justitos los tornillos, están bien. Vale, pues ahora en cada esquina, arandela y tuerca. Se quedan pegadas a la mesa. Esto es mejor usar pinzas. A ver, ¿dónde están las pinzas? Y la otra aquí. Y ahora ponemos las tuercas. Y apretamos sin pasarnos con una llave. Vale, y se queda todo hecho en un bloque. Ahora ponemos la carátula, también en su posición correcta. Y un truco que no he comentado es estos agujeros que dice que eran de 10 milímetros para los LED, no, hacerlos un poco más grandes, a 11, para que tengan cierta flexibilidad y puedan ajustarse a la carátula, porque por mucho cuidado que tengamos en hacerlos iguales aquí y aquí, siempre habrá medio milímetro de diferencia y esto se queda así como combado, de esta manera asienta muy bien. Bueno, ¿esto cómo lo vamos a pegar? Yo recomiendo un pegamento no demasiado fuerte, por si esto tenemos que desmontarlo alguna vez, cola blanca o algo así. De todos modos tenemos, os recuerdo, 4 o 5 carátulas de repuesto. Pues nada, lo pegamos. Y ponemos las pinzas, los restos que asomen los quitamos con un bastoncito de algodón. De todos modos, esta es transparente. Bueno, este vídeo y este dispositivo no serían creíbles 100% si no hago la siguiente prueba.
Vamos a recorrer toda la gama de voltajes que traigo desde una fuente. Ahora mismo me marca el polímetro 5,76 voltios. Esta hipotética batería sería más bien como un ladrillo. Vamos a recorrer toda la gama de voltajes a ver cómo se comporta este dispositivo. Vamos a subir hasta 10 voltios, es decir, más de 9,5, pero menos de 10,5. Se debería encender el primer LED. Atentos al polímetro, vamos a 10 voltios, subiendo. Eso es, 10 voltios, por ejemplo, pues no sé, 10 con 27 se enciende el primero, pero no el segundo. Si subimos por encima de 10 voltios y medio, pero menos de 11, se debería encender el segundo. Por ejemplo, 10,75 o 10,67, 69, efectivamente el segundo, pero no el tercero. Si vamos a más de 11 voltios, pero menos de 12, se encenderá el tercero. Por ejemplo, 11,5 o algo por el estilo. Por ejemplo, no sé, 11,48, ¿lo veis? No se enciende el cuarto. Para el cuarto necesitamos 12 o más voltios. Vamos a ellos. Justo ahora con 12,7 se ha encendido. Vamos a 12 voltios con 43 y vemos. Y no se enciende el de más de 13 voltios, que lo hará precisamente a esa tensión. Vamos a ver. Subimos. Apenas luce con 12. Ya empieza a lucir con 13. A ver, vámonos a 13 justos. 12,99, como veis, este dispositivo es bastante exacto. Vamos a poner 13,20 o algo así, el equivalente a una batería plenamente cargada. Ahí lo tenéis, funcionando los 5 LEDs. Me ha picado esto la curiosidad y me gustaría hacer la primera prueba oficial en un coche, el mío propio, a ver qué tal está mi batería. Aviso que mi batería tiene ya varios años y le doy un uso al coche muy urbano, lo que maltrata bastante a la batería. Vamos a ver qué nos dice. Ponemos el negativo. El positivo. Muy buena. La batería está buena. Vamos a probar ahora con el polímetro. Y ya confirmamos que esto funciona. Debería de haber una tensión entre 12 y 13 voltios. Negativo y positivo. 12,61. Estupendo. Antes de que me lo preguntéis vosotros, lo digo yo. Este circuito es que no tiene protección contra inversión de polaridad, porque se puede romper si lo conectamos al revés. Pues en principio no. De momento me fío de no equivocarme, pero se puede poner, por ejemplo, un diodo en serie, así, polarizado, así como veis, en el negativo, o así, en el positivo. Si nos equivocamos de polaridad, sencillamente no entra la corriente. Pero esto tiene un problema. Este diodo va a introducir una caída de tensión de casi 1 voltio y nos va a desbaratar todo el sistema de precisión. Por lo tanto, no sirve este sistema. Sí podemos ponerlo en paralelo, en vez de en serie, y además de esta manera, a ver, así. Así, el ánodo aquí y el cátodo después del fusible, por supuesto, si no, no hemos hecho nada. Aquí no, aquí. Vale, mientras conectemos la alimentación correctamente, este diodo no hace nada, no introduce ningún cambio. Pero si nos equivocamos, toda la corriente va a conducir por él, salvando al circuito y por supuesto sacrificando al fusible. Probablemente también se rompa el propio diodo, dependiendo de lo rápido que sea el fusible, pero vamos, yo creo que se destruirá. Vale, pero hay una tercera forma que es no poner nada y dudo de si estos dos integrados soportarán 13 voltios inversa. El fabricante no dice nada, no pone nada de si están protegidos o no. Es una tensión que tampoco es tan alta. Total, voy a sacrificar 1 euro que cuestan los dos. Voy a hacer la prueba de poner la tensión al revés durante unos segundos. Vamos a probar una inversión de polaridad que consiste en no poner nada, es decir, dejar el circuito como está. Aguantarán los semiconductores, los dos integrados, la polaridad al revés, son solamente 12 voltios. Vamos a probarlo. Tenemos ahora mismo funcionando con 13 voltios y algo, es decir, a tope la batería, funcionando los 5 LEDs. Voy a invertir la polaridad de la fuente
A ver lo que ocurre. Voy a poner ahora el negativo aquí, en el rojo, y el positivo en el negro. Y bueno, de momento explotar no ha explotado nada. Vale, ahora la ponemos bien, debería de volver a funcionar. Y no funciona, no hace nada. Vamos a probar a simplemente retirar el fusible, que por cierto, mirad qué fácil es. Vamos a poner otro igual de entre 0,5 y 0,7 amperios. Vuelve a funcionar. Es decir, la protección va a cargo del fusible, pero con la ventaja de no tener que poner diodo ninguno. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado, tanto si vais a montar este dispositivo como si solamente os conformáis con ver el contenido, los temas que se tratan, y recordaros una vez más que en esta serie de circuitos útiles la constante es que los circuitos se montan, se prueban, comprueban, demuestran, comentan, y si surge un problema se soluciona, que surge otro problema se soluciona, que no puede ser. En mi ordenador hay varias carpetas con proyectos en el limbo porque precisamente no me convencieron y no se subieron. Pero si un vídeo de esta serie va para arriba, os podéis fiar y comprar los materiales porque funciona sí o sí. Nos vemos en el próximo vídeo.